Bueno, y seguimos esta noche aquí en ABC Debate y ahora en compañía del doctor Jorge Rodas, médico con mucha experiencia en el campo y también conocedor del Instituto de Previsión Social, ex superintendente de salud. Esta semana estalla esto. Doctor Rodas dispone la clausura de esa parte de emergencia que estaba en un pasillo prácticamente allí del hospital con, digamos, un servicio que uno ya se imagina cómo será. Escuchábamos incluso el oyente que llamaba de ese cardinal. Pero me gustaría darle primero la palabra a Marcos Cáceres, que ya quiere empezar con la consulta. Sí, ¿qué tal, doctor Rodas? Gracias por venir. ¿Escuchaste todo lo que se dijo de vos en los medios de comunicación, en los programas? De todo se comentó sobre este incidente, sobre esta renuncia, esta destitución finalmente tan introspectiva. ¿Se adjudican a esta situación cuestiones políticas más que cuestiones técnicas? ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué tenés que decir sobre esa vinculación política que se le da a tu decisión de, digamos, suspender la atención en los pasillos? No, yo no creo que sea una cuestión política. El funcionamiento de un servicio de salud no tiene color, no debería de tener color. Yo hice esa actividad, tomé esa determinación en mi carácter de superintendente de salud. Y la superintendencia es un órgano técnico, autónomo y de control. Y dicho sea de paso, bien hace falta a todas las instituciones el control serio, no el control. Pero de instituciones públicas y privadas. Claro, aparte, también, ¿no? doctor, lo que ocurre es que no era una situación nueva. Esto no es que de repente surge ni siquiera para decir que hace algunas semanas que estaba mal y bueno, vos llegaste y trataste de poner orden. Es una situación que viene de hace mucho tiempo. Por eso es que sorprendió tu decisión, porque es como que no se trata de una cuestión coyuntural que digamos que merecía una solución en ese momento, sino que es una cuestión que venía de hace décadas. Por eso llamó la atención, doctor. Mire, estuvimos conversando con el presidente, con la gerente de salud previamente. Yo había visitado, dentro de la actividad de la superintendencia, me fui a visitar la urgencia de IPS, entre otros centros, y siempre el servicio de urgencia, porque dentro del caos imperante actualmente en el ámbito de salud, las urgencias son las más críticas. Primero por la característica de las actividades que se desarrolla allí y los pacientes que llegan. Esta situación de IPS, que quiero contarle en lo personal, fue siempre mi preocupación. Es más, se me ocurrió hace poco tiempo ser político. Yo no soy político, yo soy profesional y trabajo en mi profesión. Y quise ser parlamentario para trabajar en el área de la salud. Porque tengo mis colegas que son parlamentarios y parece ser que no pudieron destinar mucho tiempo al tema de salud. Quise ser parlamentario y uno de los ítems que siempre desarrollaba era el caso de IPS, y dije, si llegaba a ser parlamentario, que a las 48 horas de entrar en el Parlamento iba a venir a intervenir la urgencia de IPS. Doctor Rodas, con respecto a ¿quién lo nombra a usted superintendente de salud y en qué momento? El que me nombró fue el ministro de salud. El doctor Mazzoleni. El doctor Mazzoleni. O sea, la actual administración de gobierno. El actual ministro, porque ahí hay una situación muy particular. Hay una ley, la 2319, que rige la vida de la superintendencia y es muy claro. Depende del Consejo Nacional de Salud y el Consejo Nacional es el que debe llevar un proceso de concurso público de oposición para la elección del superintendente. Pero para variar en nuestro país, no existe el Consejo Nacional de Salud. ¿Quién preside? El ministro. De ahí que yo me remito al ministro de Salud en su carácter de presidente del Consejo. Es decir, él en esta oportunidad me nombró en forma interina y lo discutimos bastante. Yo no quise entrar, y es más, aprovecho aquí, quiero hacer un pedido especial. Quiero pedirle al ministro de Salud, con quien me une
una amistad por el tiempo que estuvimos trabajando. Acá no hay nada personal absolutamente. El ministro de Salud es muy buena persona. ¿Qué quiere pedirle al ministro? Quiero pedirle al ministro de Salud que convoque al Consejo Nacional de Salud y se haga el concurso para elegir al superintendente de salud. ¿Usted activó en política o no, doctor? Nunca había activado, excepto en los últimos tiempos. Quise entrar como senador por un movimiento independiente. ¿Y ahora piensa activar en política? No tengo en este momento. Doctor, ese movimiento independiente, ¿tenía Sí. alguna vinculación con los dos grandes movimientos que se disputaron en el Partido Colorado, el Honor Colorado o Colorado Añeteté? De Colorado Añeteté, yo siempre le apoyé a Mario Advenite y tengo mis razones para apoyarle a él. No hay tiempo, pero podría comentarle después del por qué tengo que apoyarle, y convencido para su candidatura. Eso hice, pero yo le apoyé a él para presidente y yo me postulé para ser senador por un movimiento independiente. Yendo nuevamente a esto que surgió en la semana y que tiene que ver con la clausura de ese pasillo de urgencias del IPS, doctor. Usted estaba en contacto con el ministro de Salud, o sea, supongo que él estaba al tanto de lo que estaba pasando. Y estaba en contacto, el presidente del IPS acaba de decirnos que sí estuvo en contacto con usted, que había un plan que se había trazado, que ustedes estaban conversando, que iban a hacer un proceso en 90 días. O sea, y le decíamos nosotros al presidente del IPS, ¿por qué tomó esa decisión? O sea, ¿qué hay detrás de todo? Entonces, queremos insistirle un poco en la pregunta. O sea, usted dice, esta es una cuestión que hace mucho a mí me tiene preocupado, entendemos eso. Pero si había un diálogo, había un plan, ¿por qué se toma esa decisión? Eso es lo que no se logra entender, Sí, doctor. voy a explicarle. Sí, conversamos, así como ahora, intercambiamos, habíamos acordado iniciar un proceso para la habilitación del servicio de urgencia. La habilitación. Ocurre que el servicio de urgencia del Hospital Central de IPS no está habilitado, así como casi todas las instituciones sanitarias del país. Esta es una particularidad en el país de que se inaugura un hospital con la desatada de la cinta por el presidente de la República, el ministro, y resulta que ese hospital no está habilitado. No está habilitado. ¿Qué significa habilitación? Estaba escuchando lo que estaba diciendo el presidente. El hospital nuevo que se va a abrir ahora, el hospital Ingavi, se debe habilitar primero. ¿Por qué motivo? Porque si se habilita, se va a empezar a evaluar la infraestructura edilicia, el equipamiento edilicio, el equipamiento médico, recursos humanos, inclusive insumos. Una vez que complete de acuerdo a los estándares establecidos, se empieza a hacer funcionar. Ahí se puede inaugurar. ¿Qué ocurre en este país? Resulta que hacemos todo ese acto solemne de inauguración y al salir el ministro, el presidente de la República, el director ya le dice, ministro, ¿me puede conseguir 3 enfermeras? No tengo todavía para la urgencia. ¿Sabe que no tengo allí todavía el electrocardiograma? Por eso es difícil tal vez para ustedes. Hay mucha informalidad, entonces, doctor, porque estamos hablando de una cuestión delicada. Usted me está hablando de que tiene que cumplir con el estándar de las normas básicas para que se habilite un espacio físico, sí, y se tenga el personal capacitado para atender a la gente en materia de salud. Sí, señor. O sea, se hace un show. Entonces, no íbamos a estar, eso es por lo menos mi posición, no íbamos a estar en estas condiciones si es que partíamos, si se puede expresar de esa manera, el funcionamiento en situación regular. Este es muy particular. Eso no va a entender en el extranjero la gente cómo es que empieza a funcionar sin estar habilitado. ¿Qué es lo que es la habilitación? Acabo de explicarle a ustedes el alcance de la habilitación. ¿Dónde se solicita? En el Ministerio de Salud hay un establecimiento, después tienen que pasar a la superintendencia a registrar. Háganse idea. Por eso empecé y cayeron todo de espalda. Inclusive yo hablé con mi ex compañero Federico Franco y me aceptó él de que él no se percataba de ese detalle, de que inauguraba hospitales y él no se da cuenta que no estaba habilitado. No estaba habilitado. Yo le quiero hacer ahí un breve paréntesis al doctor Jorge Rodas, ex superintendente de salud, porque tenemos que hacer una pausa. Vamos a cumplir y estamos con el último bloque aquí en ABC Debate. Bueno,
Bueno, y seguimos aquí en compañía del doctor Jorge Rodas, ex superintendente de salud. Tengo tantas cosas que preguntarle al doctor, pero Marco, te doy la palabra porque si no me vas a reclamar después. De acuerdo a lo que estaba diciendo el doctor, bueno, es una situación que la que él pintó, esa de que se inauguran cosas que no están listas para funcionar. La seguimos viendo en estos tiempos. Durante la era del presidente Cartes se inauguraron. Yo tengo en el lugar donde vivo, en el barrio de San Pablo, el hospital de niños ahí que no está equipado, todavía no funciona, de hecho. Ahora, ¿cómo puede ser eso? ¿Podemos interpretar que la medida que usted tomó tuvo alguna intención de mostrar esta situación, de hacer como un golpe? Un poco sobre esto. Realmente esa intervención, vamos a llamarle intempestiva, ¿cómo se dice? Sí, intempestiva. Intempestiva lo hice porque ocurrió un evento. Yo tomé esa decisión de clausurar el servicio que funciona en la urgencia. Lo digo pausado porque no todos son médicos. El servicio que funciona en el pasillo de la urgencia. No es que clausuro el pasillo. En ese pasillo, muy criolla esto que estoy diciendo, en ese pasillo funciona un servicio de clínica médica. Es decir, con puesto de enfermería, con camilla, que se internan pacientes allí con su estante de suero, todo. Entonces, ¿qué es lo que cerró, clausuró la superintendencia? El servicio que funciona en ese pasillo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué en forma intempestiva hay una cuestión política? Nada. Nosotros atendemos el aspecto médico del caso. Hubo un evento en ese lugar. En los hospitales, lastimosamente, mueren pacientes, muere en ese pasillo, muere al lado, en la otra habitación. Hay casos que ya no se puede, esa es la situación que ya no se puede salvar. Pero en esta oportunidad hubo un evento de la que fui advertido y yo también, como cualquier ciudadano común, tengo que atender y observar fundamentalmente las implicancias que ocurren en estos lugares. ¿Que fueron amenazados, doctor? Y si por algún paciente que estaba en el lugar. Si el superintendente no cumple su tarea, puede ser imputado, debe ser imputado si es que no cumple su función. ¿Qué ocurre? Debe controlar, esa es la función de la superintendencia. En este caso particular es de público conocimiento este lugar, pero ocurrió un evento en donde me obliga a mí tomar a las 11 de la noche. ¿Qué ocurrió, doctor? Perdón. ¿Qué evento? Quiero, si me permiten ustedes y me dispensan, no entrar en ese detalle. Pero había un paciente que tenía un problema en el lugar que podía derivar en alguna acción en su contra. Los eventos que puede llamar la atención y tener el tono de lo que de la característica que estoy contando, es solamente el óbito. Acá nosotros no tenemos otra posibilidad. En el hospital se vive o se muere. Y no puede ser, es común en el sentido de número, pero cada evento es un escenario. Nosotros que la acompañamos a veces entramos en una tensión muy fuerte también. Los familiares, hay una situación, es decir, si yo le hablo de eventos, es porque me estoy refiriendo a algo particular. Usted le explicó esto, supongo, al ministro de Salud y a las autoridades, doctor, pero yo le ¿por qué finalmente es echado usted del cargo? Sí, porque esa es la palabra correcta. Le pidieron renuncia, usted dijo, yo no voy a renunciar. Sí, señor. Yo le expliqué extensamente a la directora, creo que vicedirectora del hospital. Ellos me comprendieron cuando yo me fui a visitar, entramos en una tensión muy fuerte también. Los familiares, hay una situación, es decir, si yo le hablo de eventos, es porque me estoy refiriendo a algo particular. Usted le explicó esto, supongo, al ministro de Salud y a las autoridades, doctor, pero yo le ¿por qué finalmente es echado usted del cargo? Sí. Porque esa es la palabra correcta. Le pidieron renuncia, usted dijo, yo no voy a renunciar. Sí, señor. Yo le expliqué extensamente a la directora, creo que vicedirectora del hospital. Ellos me comprendieron cuando yo me fui a visitar, entramos en una tensión muy fuerte también. Los familiares, hay una situación, es decir, si yo le hablo de eventos, es porque me estoy refiriendo a algo particular. Usted le explicó esto, supongo, al ministro de Salud y a las autoridades, doctor, pero ¿por qué finalmente es echado usted del cargo? Sí, señor. Yo le expliqué extensamente a la directora, creo que vicedirectora del hospital. Ellos me comprendieron cuando yo me fui a visitar, entramos en una tensión muy fuerte también. Los familiares, hay una situación, es decir, si yo le hablo de eventos, es porque me estoy refiriendo a algo particular. Usted le explicó esto, supongo, al ministro de Salud y a las autoridades, doctor, pero ¿por qué finalmente es echado usted del cargo? Sí, porque esa es la palabra correcta. Le pidieron renuncia, usted dijo, yo no voy a renunciar. Sí, señor.
yo le expliqué extensamente. Las declaraciones que hicieron fue que no estuvieron de acuerdo con su decisión. Y mire, hay cosas a veces que con nosotros ocurren los médicos que no podemos reportar totalmente. Hay alguna confidencia que tenemos que manejar. Yo sé que ustedes los periodistas tienen su curiosidad y es normal, debemos de contar todo, pero cuando se trata de situaciones de salud y de casos extremos, no se puede compartir. La conversación con el ministro fue áspera, o sea, en el sentido de No. que él no comprendió lo Yo que estaba primera pasando. hora, las 7, habrá sido 7:10 de la mañana, como todas las veces, hice mesa de entrada, una nota dirigida a él y la resolución, porque la resolución número 12 es la que dispuso la clausura de ese servicio. Sí, sí. Le envié al mismo. No sé si llegó a ver, él no puede estar atendiendo cosas de la superintendencia solamente. Yo le notifiqué a él correctamente, me fui junto al presidente, me fui junto a los directores, nos fuimos al lugar, nos constituimos, labramos un acta y me pidieron 8 días para poder trasladar los pacientes que estaban en ese lugar específico. Le concedimos, pero vimos después por Facebook que a las 3 horas se limpió totalmente el pasillo. Ya estaban desmontando los puestos de enfermería, porque son mesas y una silla así que rodea una mesa los puestos de enfermería, porque tenían todos sus puestos de enfermería en ese lugar. Y bueno, ocurrió eso. Ahora, ¿Usted recibió el pedido de renuncia por WhatsApp, doctor? O sea, eso es muy raro dentro del manejo administrativo. yo creo que alguien habrá estudiado en la misma escuela, porque tengo entendido que hubo situaciones anteriores. Hubo otros casos, dice. Y yo escuché una vez por los diarios justamente también que un presidente Fernando Eso fue Lugo, durante la Fernando Lugo que administración de- destituyó a un creo que sí, funcionario a lo de- mejor estuvieron en la de misma Yacyretá. escuela. Entonces, yo recibí a la noche, él me dijo, el ministro, que no podía entrar a mi celular, que le pasaba la grabadora directamente, y entonces me dijo que presente mi renuncia. Yo le contesté, sin problema, señor ministro, ya mañana a las 8 de la mañana lo voy a presentar, éxito de sus funciones. Usted no todas las presentó renuncia. veces. Usted le pidió que lo destituya. Yo conversé con mi familia, con los que me rodean, y me dijeron, y yo actué en ese sentido, no tenés por qué renunciar, siendo que no es tu iniciativa, si él tomó esa decisión, que te separe del cargo. Doctor, ¿quedó algo por escrito de esto que usted no quiere contar, ¿verdad? Exactamente cuál fue la situación que lo llevó a tomar esa resolución? ¿Quedó fundamentado por escrito o todo fue verbal, lo que usted le transmitió al presidente del IPS y al ministro? Al ministro no, Al presidente del Al presidente a la del- directora. a la directora. Pero a la quedó por directora. escrito. No, No, fue verbal el informe. muchísimas cosas, muchísimas denuncias yo recibo verbalmente y tengo la prerrogativa, o tenía la prerrogativa, para actuar de oficio. Yo no necesito consultar a nadie. Le pido brevedad porque nos queda un minutito para terminar el programa. Yo tengo consultas más generales incluso que quería hacerle, pero en el caso de usted revisó otros hospitales, ¿no? ¿Cuál es la calificación que podemos hacer de la salud pública de acuerdo a esta breve experiencia que tuvo como superintendente? Estamos en una situación crítica. Estamos en una situación crítica. Recorran la urgencia del Hospital Nacional de Itagua, recorran la urgencia del Hospital Barrio Obrero, vayan a recorrer Misiones, el Hospital Regional de San Juan, vean el Hospital Regional de Caazapá, donde funciona también una unidad de IPS, recorran los distritos de Caazapá, como por ejemplo Buenavista, recorran el departamento del Guairá, recorran por el Hospital Regional de Villarrica, Iturbe, San Salvador. Yo digo, está saturada esta información cuando ya no hay datos nuevos. ¿Es problema en todas de partes. recursos o problema de administración el que tenemos? Brevemente, por favor, les pido. Desorden lo que hay. No hay. Cuando uno nació en una irregularidad como la que le estaba contando, ¿qué se puede esperar? Un crecimiento desordenado, anárquico, y termina en un funcionamiento caótico. Eso es lo que está, esa es la situación del país. ¿Se siente traicionado, doctor, después de haber sido designado para una tarea y 2 meses prácticamente que duró en el cargo? No, yo creo que ellos no comprendieron el proceso que yo estaba iniciando.
Doctor Jorge Rodas, médico, ex superintendente de salud. Le agradecemos mucho la visita, doctor. Muy amable por venir. Muchas A gracias. ustedes, muchísimas gracias. Bueno, espero que tengan la oportunidad después de volver a hablar con el doctor Rodas, porque hay muchas cosas del sector salud. Salió un indicador en estos días, doctor, del Banco Mundial que habla salud y educación, ya no el Producto Interno Bruto, salud y educación. Sí. Tenemos que analizar para ver el grado de desarrollo de un país. Muy interesante. Alguna vez le vamos a invitar para discutir eso. Muchísimas gracias. Nos vamos nosotros aquí aquí en la parte privada, sí. doctor.